Bueno, vamos a comenzar, hermanos. La semana pasada comenzamos Hebreos 10 y hoy vamos a seguir aquí. Si nos ponemos un poquito en contexto, veíamos cómo Hebreos 10 trata primero, está comparando el sacrificio de Cristo con los sacrificios de animales que se ofrecían en el pasado. Si recuerdas, así como comenzamos la carta, empezó hablando el autor de que Cristo es superior a los ángeles y después nos habló de que Cristo es superior a Moisés. Después vimos cómo Cristo trajo un mejor pacto, cómo Cristo trajo un cambio de ley, cómo Cristo es un mucho más grande sacerdote que todos los del Antiguo Testamento. Ahora en Hebreos 10 nos habla de Cristo como sacrificio y nos dice cómo también vino a convertirse en un mejor sacrificio. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y esta es la base de esta comparación que hace Hebreos 10. El antiguo sacrificio no hacía algo que el sacrificio de Cristo sí hace. Ese ha sido el caminar de todo el libro de Hebreos. Como el sacerdocio de Cristo es mejor que el sacerdocio pasado. Como el pacto de ahora con Cristo es mejor que el pacto pasado. Y hablando del sacrificio, también lo que hace el autor es elevar esto. Como el sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios pasados. Pero lo que tenemos que descubrir nosotros, ¿de qué habla Hebreos 10? ¿En qué sentido es mejor el sacrificio de Cristo? ¿Qué sí hace el sacrificio de Cristo que no hacía el sacrificio pasado? Y lo que vimos en el 10:4 es, lo primero nos dice, aquellos sacrificios no pueden quitar los pecados. Luego entonces vamos a ver cómo el sacrificio de Cristo sí puede quitar el pecado. Dice en Hebreos 10:14, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos. El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Qué es de lo que hablábamos la semana pasada? ¿En qué sentido quita el pecado? Bueno, el sacrificio de Cristo quita el pecado pasado por vía del perdón, lo borra, los lanza al fondo del mar. Pero los pecados futuros, como algunos dicen, esos los seguiremos cometiendo y los seguirá perdonando. No, los pecados futuros deben de no existir. Y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos da poder para eso, para caminar en santidad, para avanzar hacia la perfección. Lo que Juan dijo cuando vio a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesucristo. Dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 en adelante. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sí? Luego dice: pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo hizo, es decir, para quitar el pecado de las personas, para que las personas dejemos de practicar el pecado. Y lo hizo, y dice Primera de Juan 3:9, todo el que es nacido de Dios ahora no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Está imposibilitado de pecar porque es nacido de Dios. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo: apartarnos al pecado, matarnos al pecado. Nosotros ya estamos muertos al pecado, ¿ok? En Hebreos 10:19 es donde hace un paréntesis para seguir después con este tema de que debemos ser santos, debemos de dejar de practicar el pecado, debemos de caminar en santidad, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Después del paréntesis nos lleva a Hebreos 10:28 y nos da advertencias. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente,
¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Pues más castigo, doble castigo, triple castigo. Pero en ese paréntesis que brincamos de Hebreos 10, 19, es donde está la bendición, ¿sí? Es donde el Señor nos da nuestro aliento, es donde el Señor nos dice, haciendo esto es que van a librar esto, haciendo esto es que van a caminar en santidad, haciendo esto es que librarán este castigo del que habló Hebreos 10. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y centrados en este paréntesis estamos. Dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, primero, si te fijas, nos dice, esto es lo que tenemos para vencer el pecado, para caminar, esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. 2, tenemos un gran sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el 10:22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Sin hipocresía, sin mentira. Es decir, si tú te acercas al trono de gracia para buscar gracia, vas a encontrar gracia de parte de Dios. Si tú te acercas a Dios sin hipocresía, diciéndole, yo ya no quiero ser más, y pon tu pecado ahí, ya no quiero ser enojón. Dice, pero si te acercas sinceramente, pues el Señor te lo va a dar. Pero si tú vienes creyendo que puedes jugar con Dios, es decir, yo escuché, déjame ver si sí, si no, ponerlo a prueba, dice, no vas a conseguir nada. El primer requisito es acerquémonos con corazón sincero. Ese es el requisito del que habla nuestro Señor, con corazón sincero. Dice ahí en el 23, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresía, sin mentira. Dice ahí también, acerquémonos en plena certidumbre de fe, es decir, estando completamente seguros de algo, teniendo confianza de algo. ¿De qué? De que si vienes con un corazón sincero, Él te va a dar lo que tú quieres. Y luego nos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, es decir, yo quiero que me quites este carácter, lo enojón, mantente firme. ¿Cómo? Tratando y luchando contra los enojos, luchando contra tu carácter. Mantengámonos firmes. Dice ahí también, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así es como tenemos que acercarnos a Dios, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así pide Él que nos acerquemos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De todo esto ahondaremos, seguiremos ahondando en Hebreos 10, pero hoy nos vamos a concentrar con el que comenzamos la semana pasada, Hebreos 10, 24. Sigue estando en este contexto. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Estos últimos dos versículos hablan de la iglesia, del grupo, de la comunidad, cómo tenemos que vivir, ¿sí? Pero fíjate en el contexto que está. Primero nos habla Hebreos 10 del sacrificio de Cristo, que sirve para quitar el pecado. Tenemos que ser santos. Hace un paréntesis para hablarnos de que si no caminamos en santidad, dice, pues no serás perdonado. Si en el tiempo de Moisés, al que pecó era castigado,
y está hablando de hijos de Dios, ¿a nosotros qué nos hace pensar que ya no recibiremos castigo? Recibiremos castigo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero para evitar aquel castigo nos da esta solución. Acerquémonos a Dios, hagámoslo sinceramente, con plena certidumbre de fe, y luego nos pone algo que es maravilloso, ¿sí? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y está elevando el Señor la iglesia a una máxima potencia. La iglesia seremos aquellos ayudadores para no caer, para no resbalar. Nos ayudaremos, nos confortaremos, seremos el hombro que soporta uno al otro. Eso es lo que Dios tiene pensado para la iglesia. Y de eso vamos a ahondar hoy. La semana pasada prácticamente nos centramos en el exhortarnos los unos a los otros. Pero hoy vamos a ver cómo tiene más mandamientos para la iglesia el Señor. Este va a ser muy importante para todos nosotros. Comenzando por lo que significa la palabra iglesia. En un diccionario la palabra solo significa reunión, y es todo lo que significa la palabra eclesia. Sin embargo, la palabra esta, eclesia, es una palabra compuesta por el prefijo eka, ek, que significa fuera, y kaleos, que significa llamados. Entonces, la iglesia es un grupo de personas, una congregación de llamados por Dios. ¿Llamados qué? Llamados fuera. ¿Llamados fuera de dónde? Fuera del mundo. Si nosotros somos llamados a estar fuera del mundo. El Señor Jesús oró en Juan 17:15. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esa es la iglesia, hermanos. Un grupo de personas que, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. No andamos tras lo que el mundo persigue, no pensamos como el mundo piensa, no deseamos como lo que el mundo desea. Santiago 4 dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. De ahí tenemos que partir. Eso es una iglesia. Personas que han sido convertidas por Dios, transformadas por Dios, su corazón, su mente y su alma, de tal manera que ya no piensan como antes, ni desean como antes. De ahí eso es una iglesia. A eso se nos ha llamado, no amar al mundo. La iglesia es la reunión de estas personas. Pero también esas personas que forman parte de la iglesia, cuando hablamos de iglesia tenemos que distinguir el término. Una es la iglesia de Cristo, que no tiene paredes, no está limitada, está regada por todo el mundo, ¿sí? Pero luego, por decir, en Monterrey o en San Nicolás, esa iglesia de Cristo que está regada, pues se reúnen y forman una iglesia local, como es lo que nosotros formamos. Pero tenemos que distinguirlo, es muy importante, ¿sí? Que una es la iglesia de Cristo y otra es, vamos a decir, es la iglesia volviendo a la palabra. Son cosas distintas, ¿sí? La iglesia de Cristo está por todo el mundo. Es toda persona que ha creído el evangelio. Esa ya forma parte de la iglesia de Jesucristo. Los que estamos en San Nicolás, en Monterrey, ¿qué hacemos? Somos de la iglesia de Cristo y buscamos hermanos para reunirnos como iglesia y formamos una iglesia local, una pequeña ramita de toda aquella iglesia de Cristo. Es importante, por lo que hablábamos al final de la semana pasada. Entonces, ¿debemos congregarnos? Pues desde luego que sí. Pues somos hermanos, debemos, hermanos, buscar hermanos, ¿no? A eso hemos sido llamados, no pertenecemos al mundo, nos reunimos nosotros como iglesia. ¿Todas las iglesias son iguales? No. ¿Debemos congregarnos donde sea? No. ¿De qué depende? ¿Cómo saber dónde congregarnos? De acuerdo a la doctrina. Ahorita lo que decíamos, ¿quién es parte de la iglesia? Todo aquel que ha creído en Cristo, ha creído su doctrina. Esos somos hermanos, ¿sí?
Oye, cuando alguien cree otra cosa, no somos hermanos. ¿Sí? Oye, los católicos, ¿qué somos? Oye, son personas amadas. ¿Cuántos tenemos familiares católicos? Claro que todos tenemos familiares católicos. Podemos tener familiares testigos de Jehová, pero de la iglesia de Cristo, no, o sea, somos los que hemos creído una misma cosa. ¿Sí? Aún, por ejemplo, alguien pertenece a la iglesia de Cristo, oye, no se reúne con nosotros, no, pero cree lo mismo, él es parte de la iglesia de Cristo. ¿Te acuerdas cuando los discípulos le decían a Jesús, oye, allá anda uno que anda predicando, allá que le decimos que lo deje? Y dijo, no se lo impidas, no se lo impidas, él también es parte de esto. Pero tenemos que ir viendo cositas, por ejemplo, primero, la importancia de la doctrina. La doctrina, lo que creemos, es lo que nos hermana o nos separa, ¿sí? O la doctrina, lo que creemos, es lo que nos hace hermanos o nos hace no hermanos, ¿sí? Esa es la importancia de lo que creemos, de la doctrina. No todas las iglesias que se dicen ser cristianas lo son, eso debemos de saberlo. Hoy hay apostasía, mucha apostasía, eso debemos de saberlo, ¿sí? Pero también está la otra parte. Por ejemplo, hablando ya, disminuyéndonos a esta iglesia local, a esta pequeña parte del cuerpo de Cristo. Todos aquí podemos ser miembros de volviendo a la palabra. Claro, aquí no hay requisitos, no se toma listas. Si quieres unirte, te puedes unir, no pasa nada. Pero todos somos miembros de la iglesia de Jesucristo. No necesariamente, ¿verdad? Ahí es donde te decía, por eso hay que diferenciar, ¿sí? No por pertenecer a volviendo a la palabra, eso te hace pertenecer a la iglesia de Cristo. Y lo que todos estamos persiguiendo es pertenecer a la iglesia de Cristo, no a volviendo a la palabra, ¿verdad? Ni a volviendo ni a ninguna iglesia local. Lo que perseguimos es, queremos ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ese es el primer paso. Después, todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo, queremos formar una pequeña parte, que es esto, ¿sí? Pero a veces comenzamos al revés las personas, ¿sí? Queremos unirnos a una iglesia local y pensamos que eso nos hace miembro del cuerpo de Cristo. No es así. Primero tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no es lo mismo. Otra vez, todos los que son miembros de una iglesia local son miembros de la iglesia de Cristo, no necesariamente. Podemos pertenecer a una iglesia local, a una iglesia terrenal, y no necesariamente ser parte de la iglesia de Jesucristo. Podría incluso predicarse sana doctrina en aquella iglesia, y aún eso no nos hace ser parte de la iglesia de Cristo. Es decir, escuchar sana doctrina no nos hace ser parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo nos damos de alta en la iglesia de Cristo? Cuando escuchamos el evangelio, cuando lo creemos, cuando nos arrepentimos, y a partir de ahí comenzamos una lucha por la santidad. Ahí eres parte de la iglesia de Cristo, que esa es la importante. En ese instante el Señor me adopta como su hijo, me bautiza con su espíritu, me llena, me marca como de su propiedad, y en ese momento pertenezco a la iglesia de Cristo, que es la única que perseguimos, hermano. Acá no importa seguir hombre, acá no importa seguir religión. El hombre falla, las religiones fallan. Lo único que tenemos que estar seguros es si soy parte de la iglesia de Cristo. Y eso no te lo da ninguna iglesia local, ninguna religión te da eso. ¿Okay? Por eso es tan importante que empecemos a separar qué somos como iglesia local, qué es lo que no somos, qué no damos. No podemos proveer a la gente de esto, ¿sí? Es decir, no unirte a nuestra iglesia te une al cuerpo de Cristo. No es así. Al cuerpo de Cristo nos unimos de manera diferente, ¿ok? Es muy importante lo que vamos a ver hoy, pero tenemos que ir despacito. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Pertenecer a esta iglesia local no te une al cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Cómo me doy de alta? Con el evangelio, ya lo dije. Pero ahí vienen otras cosas. Si yo escucho un falso evangelio, ¿pertenezco a la iglesia de Cristo? Pues no. ¿Y cuántos falsos evangelios hay hoy? Evangelios de comodidad, evangelios de prosperidad, evangelios de seguir personas,
Evangelios de que precisamente un evangelio puede ser, y si te unes a esta iglesia, serás salvo. Ese es un evangelio falso, desde luego. ¿Cuántos evangelios hay? Si escucho un evangelio falso y lo creo, no te unes a la iglesia de Cristo. Si acaso un evangelio falso como este, únete a esta iglesia y serás salvo, pues te unirá a esta iglesia, pero seguirás separado de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y si escuché el verdadero evangelio, pero no lo creí, para el caso es lo mismo, ¿sí? Si no has creído el evangelio, y que de esto está lleno el cristianismo, de personas que no han creído el evangelio, aunque sí lo han escuchado, aunque sí lo saben recitar de memoria, aunque sí saben lo que es, pero no lo han creído, bueno, podrán otra vez ser miembros de una iglesia local, pero no de la iglesia de Cristo. ¿Okay? Hay que diferenciar. Eso es lo que quiero empezar por diferenciar, ¿sí? No todos los miembros de una iglesia local son miembros de la iglesia de Cristo. De ahí nace lo que decíamos, estar en una congregación no nos hace salvos, pero debemos congregarnos. La Biblia dice que sí, ¿okay? Pero el orden es distinto. Primero, soy parte de la iglesia de Cristo, y luego mi mismo corazón me llama a buscar hermanos que piensen lo mismo, ¿sí? Que pensemos lo mismo. Pero si te fijas, el orden es distinto. Primero soy parte de la iglesia de Cristo y luego de una iglesia local. ¿Y qué buscaré en aquella iglesia local? Que hayamos creído lo mismo. Eso es lo que nos hermana o nos separa, ¿verdad? Tenemos que unirnos a una iglesia de Cristo local, no a cualquiera, ¿sí? De las falsas iglesias se nos manda salir, no pertenecer. De los falsos pastores se nos manda alejarnos, no decirles bienvenido. Si en algún lugar, hablando de una ciudad o algo, no hubiese una iglesia correcta, ¿cuál es el mandamiento? No se me manda congregarme por congregarme. Si en un lugar, en un ranchito, por decir, oye, aquí aquí hay puras, no sé, testigos de Jehová y mormones y católicos, y dice la Biblia que tengo que congregarme. No, ese mandamiento no es para ti en ese momento. ¿Y luego qué se hace? Se lee la Biblia por su cuenta y ya. Sí. Bueno, predicar también. Claro. Pero y es que Dios formará aquella iglesia, pero por medio de un cristiano verdadero. ¿Qué hará el cristiano verdadero? Pues no se va a unir a ninguna de esas iglesias. ¿Qué hace un cristiano verdadero en un ranchito así de 50 personas? 60 para ser parejas. Hay 20 católicos, hay 20 testigos y hay 20 mormones, y él es el 61. O sea, yo no me voy a unir ahí. Yo tengo mi Biblia y comienza a leer, ¿no? ¿Y cuál es el otro mandamiento? Y comienza a predicar. ¿Y qué va a pasar de los otros? Y comienzan a salir, y a lo mejor ya salió uno del mormón, y uno del testigo, y uno del católico, y ya son 4, y aquello ya se convirtió en una iglesia cristiana. Pero también puede haber una iglesia cristiana con un falso pastor. Sí, no se nos manda a unirnos, es exactamente lo mismo. Es decir, Dios levantará iglesias ahí. ¿Por medio de qué? De algún cristiano que ha creído lo correcto. Pero hoy lo que abunda es cristianos conformistas, cristianos sin responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué sucede en un ranchito así como decimos? Agregando la iglesia cristiana incorrecta. Pues el cristiano dice, pues tengo que unirme al menos malo, ¿no? Entonces me uno al pentecostal y me pongo a dar brincos y todo, sabiendo que está igual que el testigo, pero es lo que hace. ¿Por qué? Porque no ha creído el evangelio, porque es un cristiano conformista, porque Dios lo está llamando a un tipo de compromiso que él no quiere adquirir, y entonces termina el cristianismo perdiéndose en ese lugar, hasta que no hay un cristiano verdadero que se pone a leer la palabra y que se pone a predicar la palabra en las plazas, en donde sea, en las iglesias, y empieza a formar su grupito, de los que, el grupo cristiano es de los que han creído lo mismo. Si nos unimos a una iglesia cristiana así, entonces no somos un cristiano verdadero. A un cristianismo falso, pues no hay forma de ser. Volviendo a lo que comentaba hace un momento, yo tenía siempre como que un poquito de choque de que al querer compartir el evangelio, yo por hacer más empatía
con la persona, pues yo le llamaba hermano y hermano y hermano, no sé. No pasa nada. ¿No pasa nada por eso? ¿Por decirle? Sí, No pasa pero no es verdad. Pero, No es verdad. pero no puedes saberlo. No. O sea, por ejemplo, porque tendrías... Hay personas que, por ejemplo, a mí me decían en mi principio, oiga, no le diga hermanos a los católicos porque no son hermanos. Digo, hermano, pero pues tendría que primero preguntarle a todos qué piensas, qué has creído, para saber si eres hermano o no eres hermano, ¿verdad? Es decir, decírselo no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. La mayor descripción de la iglesia está en 1 de Corintios 12 en adelante. En el 12:8. Dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación. Pero todo lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta es la descripción que hace Dios de la iglesia. Es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, con distintos dones cada uno, pero todos formamos un cuerpo y ese es el cuerpo de Cristo. Muchas veces lo menciona así. En Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es un cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza. Así que si vas viendo la descripción es maravillosa, ¿sí? La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo, la boca de Cristo, los ojos de Cristo. Eso es la iglesia. Eso somos las personas. La iglesia de Cristo. Dice Romanos 12:4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La descripción es magnífica, es maravillosa. En Romanos 12 dice aún más cosas. Por ejemplo, en el 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia no perezosos, pero ya nos da instrucciones a cumplir como iglesia. ¿Ok? Iglesia, la iglesia es un cuerpo y tenemos instrucciones. Podemos enumerarlos, desmenuzarlos y nos van a ir dando tantas características que debe de tener ese cuerpo que es la iglesia. De hecho, hoy es lo que vamos a hacer, irlos enumerando, ver lo que la Biblia dice de la iglesia, lo que tiene que ser la iglesia, y a la vez irnos preguntando si lo estamos haciendo, si formamos parte. Entonces, ojo, porque eso es lo que tenemos que diferenciar. La pregunta no es si formo parte de, volviendo a la palabra, la pregunta es si formo parte de la iglesia de Cristo, porque lo que describe la Biblia es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Esta iglesia tiene requisitos, y uno de los requisitos, si no es que el mayor, es la santidad. Ok, de ahí empezamos. La santidad, dice Efesios 5:26, en el 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es la iglesia que Dios quiere, que Dios está formándose para sí mismo. Entonces, el requisito de alguien que pertenece a la iglesia de Cristo. Volviendo a la palabra, no, ¿sí? Aquí no sabemos
si todavía robas en tu trabajo. Aquí no sabemos si allá en tu casa le pegas a tu esposa. Aquí no lo sabemos. ¿Sí? Pero para la iglesia de Cristo sí es requisito, ¿verdad? Para, volviendo a la palabra, no tenemos requisitos muy bajos en realidad, ¿no? Pero para la iglesia de Cristo es santidad. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, os llamó a ser iglesia, llamó a salir afuera, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, la iglesia tiene una característica personal, cada persona. El requisito es caminar por la santidad. Hacia afuera también tenemos mandamientos como iglesia. Uno de los principales, si no es que el más grande, es predicar, ¿sí? Dice Mateo 28, 18 en adelante. Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el principal mandato a la iglesia, es ir y predicar el Evangelio. Predicamos a la familia, predicamos en el trabajo, tenemos ministerios, ya en donde sea, en hospitales, en plazas, en el trabajo, con los vecinos, hay que estar predicando el Evangelio. ¿Okay? Esta es parte que analizaremos, pero por ejemplo ya podemos irnos preguntando, ¿la estamos haciendo? Y aquí es donde volviendo a la palabra, pues empieza a dividirse, ¿no? Porque es uno de los mandatos de la iglesia, es ir y predicar el Evangelio. Lo estamos haciendo y ya tenemos que decir, pues algunos sí y algunos no. Sin embargo, el 100% somos parte de volviendo a la palabra, pero aquí ya te estás dando cuenta, no el 100% somos parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Hay que separar, hermano. La iglesia de Cristo tiene un mandamiento, ir y predicar el Evangelio. Lo estamos haciendo y ahí ya comenzamos a ver. La respuesta es, pues algunos sí y algunos no. Esa es la respuesta correcta. Si no lo hago, no soy de la iglesia de Cristo. No, claro que no. Claro que no. El segundo mandamiento de la iglesia hacia afuera es ayudar. ¿A quién? ¿Y en qué orden? Ya lo hemos visto, pero la lista, por ejemplo, de Mateo 25, 31, dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste. Tiene el mandamiento de ayudar. La iglesia de Cristo tiene un orden, ¿te acuerdas? Es primero en la casa, primero en la familia, ¿sí? Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y segundo, entre los hermanos, precisamente, ¿verdad? Y ya tercero, si nos sobra fuerzas, dinero y todo, ahora sí es para los demás. Pero ese es el orden, no solo en el dinero, no solo en la ayuda, en todo. El orden es primero la familia. Ahorita que decíamos, hay que predicar el Evangelio. Oye, queremos salvar al mundo, sí, pero nuestra primera intención es la familia también. Sí, todo el orden siempre es primero la casa, luego la iglesia y tercero todos los demás. Pero primero no soy yo. ¿Cómo primero yo? Pues sí, pues primero yo convencerme. No, pero tú no puedes convencerte a ti mismo. Es decir, son mandamientos para alguien que ya es cristiano y que ya es convencido. De hecho, el mandamiento es negarte más a ti mismo, quererte un poco menos a ti mismo y pensar en los demás. Los demás empiezan, tú dices, oye, allá en China hay sí, pero dice, empiezan por tu casa, y luego la iglesia, y luego ahora sí, si alcanzas a llegar a China, pues ve a China, si no, confórmate con ir aquí a la Independencia o a donde sea, pero el orden es primero la casa, luego la iglesia, ¿ok? Pero ya habla, esto es una característica, primero es santidad. Después tenemos mandamientos hacia afuera, pero lo que queremos concentrarnos hoy, que es con lo que empezamos la semana pasada, es mandamientos hacia adentro, ¿sí? Como iglesia. Ahora sí, mandamientos adentro de estas cuatro paredes, como iglesia. ¿Qué dice la Biblia para nosotros? La primera y la principal es amarse los unos
a los otros. Ese es el mandamiento principal, hermano. Y cuando digo mandamiento es mandamiento. Y cuando decimos mandamiento quiere decir que el que no lo hace está en pecado. Así de simple, ¿sí? Y luego decimos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y es lo que a veces no distinguimos. Este es un mandamiento. O sea, creemos que solo es mandamiento no robar, no adulterar. Este es mandamiento. El principal, de hecho es el principal mandamiento. ¿Te acuerdas cuando le dijeron a Cristo, cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas Y y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Y no hacerlo es estar en pecado. Y si es estar en pecado, este pecado también mata. Es decir, no solo mata el adulterio, no solo mata el robo, no solo, este pecado también mata. Y te digo, ya desde aquí tenemos que hacer lo que decíamos ahorita. Irnos preguntando, ¿lo estamos poniendo por práctica? Es decir, ¿nos amamos los unos a los otros? Y tenemos que volver a concluir, ¿no? Bueno, pues algunos sí y algunos no. Y tenemos que volver a concluir. Los que dicen no, sí perteneces a volviendo a la palabra, pero de ninguna forma perteneces a la iglesia de Cristo aún. Es un mandamiento, amarnos los unos a los otros. No sé si me estoy explicando, quiero ser lo más claro posible. ¿Sí? Okay. A lo mejor para alguien que ha puesto confianza en una congregación, en esta congregación, de hecho yo quisiera que tu confianza se destruyera por completo. Lo que buscamos es ser parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene ciertos requisitos. Y si tú no los estás cumpliendo, pues no hay forma de que seas parte de la iglesia de Cristo. Puedes pertenecer toda la vida a volviendo a la palabra y aún así no nos servirá de absolutamente nada. ¿Verdad? Amarnos los unos a los otros. En todos los mandamientos que siguen, de hecho, el amor es el primero. El amor es lo que permea todo. El amor es lo que inunda todo. Dice 1 Corintios 13:3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo aún para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Es decir, fíjate lo que está diciendo. Es decir, yo puedo ver a mi hermano en necesidad y darle ayuda. Yo puedo, no sé, traer una despensa para un hermano en necesidad. Pero si no lo estoy haciendo en amor, de nada sirve. Es como si no se la hubieras dado. No sirve absolutamente de nada. De ahí para abajo todos los mandamientos que da la iglesia son movidos por el amor, motivados por el amor. Tenemos otra pregunta para la iglesia, volviendo a la palabra. ¿Y lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, es decir, puede ser una iglesia bien bonita, la podemos pintar de blanco si quieren, y volvemos a poner allá sin santidad nadie verá al Señor. Y todo lo que tú quieras, pero nunca podría ser esta una iglesia de Jesucristo. Si aquí entre nosotros hay alguien necesitado, si aquí entre nosotros hay alguien que no tiene para comer en la semana y los demás no lo estamos ayudando, esto nunca podría llamarse una iglesia de Cristo. Jamás. ¿Okay? Y otra vez ya tenemos la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Y tenemos que ir palomeando, hermano. Sí o no, algunos sí, algunos no. Pero si te fijas, ya cuando nos dice amarnos los unos a los otros, ya cuando nos empezamos y mostrarnos el amor de esta forma, no puede haber alguien aquí que hoy se vaya y diga, no tengo que darle a mis hijos de comer en la semana, mientras que otros vamos a estar comiendo carne todos los días. No puede ser, no es una iglesia de Cristo, no eres cristiano. Pero ¿cómo habremos de empezar a cumplir esos mandamientos? Pues empezando a conocernos los unos a los otros. La prédica de hoy, hermano, es para que ojalá y podamos arrancarnos de la mente una idea que todos tenemos en cuanto a una iglesia. Como que es una iglesia, es un lugar donde vienes, escuchas una prédica,
A ver si te sirve para tu vida. A veces no, y al pastor le faltó y luego te vas y te largas a continuar con tu vida. La iglesia es algo mucho más alto, es algo mucho más elevado. Y tenemos que poner en nuestra mente la idea de cómo es la iglesia de Cristo para nosotros poder participar de la iglesia de Cristo, que es la que queremos participar. A mí no me interesa ningún hombre, a mí no me interesa nadie, me interesa ser parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y entonces este es requisito, y tenemos que poner en nuestra mente cómo cumplirlo. ¿Cómo vas a cumplir con este requisito? Tienes que empezar por saber quién come y quién no come. Tienes que empezar por saber quién tiene trabajo y quién no tiene trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hermano, tenemos que empezar por preguntarnos. Tenemos que empezar por visitar hermanos. Tenemos que empezar por quitar esa idea de cosas que piensas que solo hace el pastor. Es decir, el pastor es el que les llama, el pastor es el que sabe. Yo también necesito, porque si no, pues solo se va a salvar el pastor. Si el pastor sabe quién tiene, quién no tiene, pues yo estaré cumpliendo ese mandamiento. Pero tú, este es un mandamiento para todos. Entonces tenemos que poner la iglesia como es. La iglesia no es de un solo hombre. Los mandamientos no son para un solo hombre. Pero también tienes que empezarte a desmarcar. Es decir, la iglesia de Cristo es así. En la iglesia de Cristo nunca hubo un necesitado, por el amor de Dios. En la iglesia de Cristo nunca hubo a nadie que le faltara un plato de comida. En la iglesia de Cristo no hubo nunca nadie que no tuviera leche en su refrigerador. En la iglesia de Cristo no pasaba esto. Y luego ya viene, oye, aquí hay alguien que haya pasado eso. Qué vergüenza, pero no somos una iglesia de Cristo. Somos una iglesia bonita. Ponle los calificativos que quieras, hermano. De sana doctrina, qué padre. Todo lo que tú quieras, pero nunca una iglesia de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer y entender. ¿Ok? La iglesia de Cristo nunca tuvo un necesitado. Oye, ¿todos eran ricos o qué? No, había gente muy pobre. Sí, pero el que tenía, dice aquí, que, oye, ya se está poniendo esto duro porque dice que vendían sus propiedades. Y no, si no te está pidiendo que la vendas, te está pidiendo que preguntes y todo. Pero también está diciendo, oye, pero el día, imagínate un hermano tuyo, y el día que fuera necesario vender algo por él, ¿lo venderías? La iglesia de Cristo es una hermandad. La iglesia de Cristo es una familia. O sea, no te lo está pidiendo hoy, solo te está preguntando. Y si alguna vez tuvieras que vender algo por un hermano, ¿lo venderías? Y tú contestas nada más. Claro, y luego tú te contestas, ¿soy parte de la iglesia de Cristo o no soy parte de la iglesia de Cristo? Pero esta es una súper característica. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá aquella fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguien le dice, ve en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Y, oye, vamos a orar por una cadena de oración, ¿no? Porque el hermano Juan se quedó sin trabajo y ahí va el WhatsApp. Hay que estar orando por el hermano Juan, se quedó sin trabajo. Y Dios dice, no, yo no dije hay que estar orando. Yo dije, ve y llénale la alacena. O sea, son 20 varones, tiene 20 hermanos. Llénale la alacena, que no le falte. ¿Cuánto va a tener sin trabajo? 2, 3 meses, medio año. Llénenle la alacena siempre. Páguenle la luz de esa casa. Que el hermano no esté preocupado si sus hijos van a comer, si va a tener luz, si va a tener agua para bañarse. Son hermanos. No es iglesia de Cristo el que se va a ir hoy a comer a un restaurante y no sabe si un hermano va a comer en la semana o no. No es iglesia de Cristo eso. ¿Okay? Grábalo en tu mente. No puede haber
necesitado y pregúntate si lo estamos haciendo. Tenemos que conocer más de nuestros hermanos. ¿Ok? Tenemos que conocer más de nuestros hermanos. Otra vez, quitarnos la idea de lo que hoy pensamos de iglesia, como si iglesia es un lugar donde un varón predica y yo voy a escuchar a ver si algo me sirve o no. No, muy alejada la idea que tenemos de una iglesia a lo que Dios tenía pensado de su iglesia. Tenemos que reformar esa iglesia, esa idea. La iglesia es la familia de Cristo. La iglesia son los hijos de Dios. Por eso a la pregunta, bueno, ¿y tenemos que congregarnos? Pues claro, si estamos hablando de preguntarnos cómo estamos, claro que tenemos que estar juntos. Leímos ahorita en Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Congregarse significa eso, estar juntos, estar unidos. ¿Okay? Tercera característica. Una iglesia tiene que tener el mismo sentir. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Ese es mandamiento también para la iglesia. Primera de Corintios 12:25, gracias. Es el mismo mandamiento todavía. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si te fijas, los 3 versos lo que dicen exactamente lo mismo. Sed del mismo sentir, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y dice 1 Corintios 12:26, si un miembro padece, todos se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Otra vez la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Y otra vez la respuesta es, pues unos sí y unos no. Bueno, otra vez, el 100% de nosotros somos miembros de Volviendo a la Palabra, pero no el 100% son miembros de la iglesia de Cristo. Visitas, no sé, aquí viene de lo que estamos hablando. Lo que dice en los versos es, si alguien es abandonado por su esposo y está triste, o por su esposa, nosotros también lo estamos con él o con ella. Si alguien tiene algún problema y está triste, nosotros también nos dolemos con él o con ella. Somos del mismo sentir, sentimos su dolor, sentimos su tristeza. Si alguien pierde a un ser querido, a sus padres, a uno de sus hijos, y está súper dolido, bueno, su súper dolor también es nuestro. Nos lloramos, nos condolemos, nos abrazamos. Esa es una iglesia de Cristo. Y otra vez, ¿lo estamos haciendo? Por ejemplo, cuando se anuncia un funeral aquí del ser querido de un hermano, ¿lo has visitado? ¿Das el pésame? ¿Le das un abrazo? ¿Le das las condolencias? No, ¿de dónde nos decimos hermanos? ¿De dónde te haces miembro de la iglesia de Cristo? Otra vez, eres miembro de Volviendo a la Palabra, no miembro de la iglesia de Cristo. Y lo que yo quiero hoy, que distingas, mi hermano, que el bien no está en pertenecer a Volviendo a una iglesia. ¿Qué es? Una iglesia es la oportunidad de parte de Dios, te está regalando un lugar en donde puedes cumplir todos estos mandamientos, que son mandamientos. Dolerte con un hermano, aquí está todo este montón de hermanos. Tienes con quién dolerte, tienes con quién llorar, tienes a quién consolar.
Eso es todo lo que es una iglesia. Venir a sentarte y escuchar. No te hace nada, absolutamente nada. Si no somos capaces de dejar ni un ratito la tele, de dejar un ratito la comodidad. Alguien dijo, pero yo tengo trabajo, hermano. Si no somos capaces de pedir, hermano, cuando se te muere un familiar, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo cuando he pasado por, no trabajo, es algo muy importante, creo, ¿no? Si no somos capaces de pedir, oye, se murió alguien muy querido. ¿Quién? Lo conocí, claro. Se murió la mamá de mi hermano en Cristo. Mi hermano está dolido. Tengo que ir a darle un abrazo. Es prioritario, por el amor de Dios. ¿De dónde nos podríamos decir iglesia de Cristo? Si no somos capaces ni de dejar nada, hombre. Ni de dejar de ver la tele por ir a un funeral. ¿De dónde sacamos? Pero hoy quisiera quitarte esta confusión. Quitarte esta confusión. Estar aquí en una iglesia como esta no te va a llevar a ningún lado. Bueno, hasta que te hagas parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene estos requisitos. Es como una familia. Se aman como una familia. Se miran como una familia. ¿Cómo va? Por el amor de... Esto nos desnuda, hermanos, como cristianos. ¿Cómo va a morírseme un familiar? Y yo, no, pero no tengo ganas de ir. Por el amor de Dios, ¿quién hace eso? Nosotros nada más. Nosotros todos. Y no, tengo mucho trabajo. Y lógico, es más importante mi trabajo que mi hermano en Cristo. Ni sé de quién es. Se sienta allá en el rincón. Ni sé cómo se llama. Dios que lo bendiga. No, Dios que te bendiga a ti, mi hermano. Dios que te bendiga a ti. Él pasará su dolor y tú no eres parte de la iglesia de Cristo. ¿Verdad? La doctrina es lo que nos hace hermanos. Si no cree, lo que decía ahorita mi hermano, por ejemplo, oye, pero si no creen lo mismo, no son hermanos. Así es, exactamente. O sea, los que creemos cosas diferentes no somos hermanos. Lo que nos hermana o lo que nos hace hermanos es que creemos lo mismo. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No se puede, está prohibido. Está prohibido unirnos en yugo desigual. Dice 1 Corintios 1:10, y este es un mandamiento como iglesia. Os ruego, hermanos. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que nos hermana, y el creer nos une. Oye, todos creen lo mismo, deberían. ¿Sí? Oye, el que no cree lo mismo, lo que decía ahorita, desde el católico hasta el pentecostal y hasta el devolviendo a la palabra, que no cree lo mismo, bueno, no somos hermanos. Lo que nos hermana es la doctrina. Oye, ¿qué hacemos? Otra vez, ¿qué hacemos? Lo que decía, oye, pero no son los hermanos. Pues tendríamos que preguntarle a cada quien exactamente, pero entonces no pasa nada. O sea, aquí estamos, nos decimos hermanos, pero entendiendo que lo que nos hermana y une es la doctrina. Nos hermana y une o nos separa, ¿verdad? Esto es por encima de lo demás. Es tan importante, dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado porque es importante. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando entre hermanos, y otra vez entre hermanos, y tenemos que a lo mejor decir entre comillas, no tenemos la misma doctrina, pero estamos, ojo, porque estamos hablando de doctrinas esenciales, de doctrinas referentes a la salvación, de doctrinas
por decir el evangelio, cuando alguien conoce un evangelio diferente, de doctrinas como la idolatría o otros dioses, de doctrinas como si la salvación se pierde o no. Dice la Biblia, lo que nos manda, no pueden andar esos dos juntos. No debería la persona estar en una iglesia así, porque el orden natural, hermano, de la doctrina de una iglesia, cuando alguien no la cree, pues nosotros lo hemos vivido cuando venimos de otra iglesia. El orden natural es la persona que no la cree trabajar contra la doctrina de esa iglesia. Pues es lógico. Si yo no creo la doctrina de la iglesia y le empiezo a decir a mi hermana la doctrina que yo creo, pues estoy haciendo labor contra la doctrina de la iglesia. ¿De dónde podríamos ser hermanos si estás atacando a la iglesia? Si estás atacando a los miembros de la iglesia. Pero eso es algo natural. ¿Sí? Lo que yo creo es lo que yo voy a predicar. Lo que yo creo es lo que yo voy a enseñar. Por eso lo que yo creo es lo que nos hermana cuando creemos lo mismo. Si no creemos lo mismo, no podemos estar hermanados. La doctrina es fundamental en el cristianismo. ¿Por qué? Por ejemplo, la quinta característica: enseñarnos unos a otros. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, no es de que, por esto digo, lo natural es hacer esto. Yo creo algo, yo creo que es la verdad, yo se lo tengo que compartir a mi hermano, porque también si yo creo que esto es verdad, se lo tengo que compartir y compartir a los demás. Me manda a enseñar y exhortar. Pero si aquella no es la doctrina de esta iglesia, entonces tú no puedes ser, pero somos hermanos. No, estás trabajando contra la iglesia. ¿De dónde podríamos ser hermanos? ¿Verdad? Pero es el orden natural. Por eso la orden es, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, no le digan bienvenido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque la exhortación a la que estamos llamados a prestarnos o a hacernos los unos a los otros tiene que ver con doctrina, ¿verdad? Dice Tito 1:9. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, estamos llamados a esto, a exhortar, pero con sana enseñanza. A exhortarnos y a enseñarnos. Ese es un mandamiento. Partiendo y ya poniendo lo que es la doctrina para una iglesia, este es otro mandamiento que tenemos. Exhortarnos y enseñarnos, y los unos a los otros. Y aquí ya viene otra vez la pregunta: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos exhortándonos los unos a los otros? ¿Estamos exhortándonos los unos a los otros? ¿Estamos enseñándonos los unos a los otros? Dice Primera de Tesalonicenses 4:1. Hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Primera de Timoteo 6:2 dice, esto enseña y exhorta. Mandamiento para una iglesia de Cristo: tiene que estarse
enseñando y tiene que estarse exhortando. Enseñando. Hay gente que piensa, a veces hemos hablado del orden. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los dones y los ministerios? Solo hay dos ministerios, ser evangelista y maestro. Y uno te debe de llevar a otro. Todos estamos llamados a ser maestros. Hebreos 5 dice, debiendo ser ya maestros. Es decir, todos estamos preparándonos para ser maestros. Y hay quien dice, no, pero yo creo que yo no tengo ese ministerio. Todos lo tienen, pero a veces pensamos solo maestros en un salón de clases o maestros en un local. ¿Quién va a enseñar a tus hijos? Tienes que ser maestro. ¿Quién va a enseñar a tu esposa? Tienes que ser maestro. Todos tenemos que estar capacitados para ser maestros de la Biblia. Y enseñarnos también unos a los otros. Eso es lo que la Biblia manda. Si te das cuenta donde quiero llegar, hermano, es que ser iglesia de Cristo es mucho más que venir el domingo a sentarte a escuchar una predicación. ¿Sí? Ser una iglesia local, pues yo creo que ya más o menos viste la diferencia, ¿no? Pertenecer a Volviendo a la Palabra es de lunes a sábado hacer lo que te plazca. Y el domingo pues levantarte un poquito ahí a las carreras, venir, escuchas 2 horas, no importa, escuchas 2 horas y luego te vas otra vez a vivir como te plazca y perteneces a Volviendo a la Palabra, hermano. No tenemos hojitas de inscripción, pero si quieres hacemos unas, nos contamos cuántos somos, 100, ¿no? Y luego cuando vayamos creciendo, 200, qué bárbaro, cómo ha crecido esta iglesia. Y tristemente, pero nadie iglesia de Cristo, que es la iglesia que debe de crecer. ¿Sí? Volviendo a la Palabra no tiene otro requisito. Bueno, algunas veces sabes que ahí ponemos las misiones. Si quieres acompañarnos, bien. Si no, pues no pasa nada, descansa. Yo sé que estás cansado, yo sé que tienes muchas prioridades. No pasa nada, en realidad para Volviendo a la Palabra no pasa nada, absolutamente nada. Pero para la iglesia de Cristo, hermano, es mucho más. Pertenecer a la iglesia de Cristo es mucho más. Sí, por eso, ¿te acuerdas cuando vimos aquella invitación de Cristo? Dice, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿por qué por un lado viene Cristo y me dice, deja todo y sígueme? Si viene gente y dice, pues si yo oí al pastor, lo oí el martes en el hospital y dijo, ve a mi iglesia si quieres. Bueno, ¿cuál es la invitación verdadera? Es que son iglesias diferentes, hermano. A lo mejor te has topado a alguien en la clínica 6 y te da un folleto y te dice, si quieres ir a Volviendo a la Palabra. Esa es una invitación. Pero la otra invitación es la de Cristo. Y esa invitación es deja todo y sígueme. ¿Sí? Tenemos que diferenciar las iglesias. ¿Sí? Tenemos que diferenciar las iglesias. Una no te pide nada, una a veces te ruega, ¿no? Ándale, tendrías que venir, mira, está bien bonito. Ahí predican bien bonito, hombre. Ahorita nos vamos a dar un abrazo. Más ni te piden diezmo tampoco. Vea Volviendo a la Palabra. Esa es una invitación. Pero no es la de Cristo, ¿no? Cristo sí está pidiendo todo tu dinero. No te equivoques. Cristo sí está pidiendo todo tu dinero. Cristo, Volviendo a la Palabra solo en los domingos a las 12. No, Cristo está pidiendo tus lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingo, 24/7, todos los días de toda tu vida está pidiendo Cristo. Y tú tienes que definirte a qué iglesia quieres pertenecer. ¿A qué iglesia perteneces? Y a la única que nos conviene pertenecer es a la iglesia de Cristo, ¿verdad? A esa es a la que nos conviene pertenecer. Y me entristece mucho si una iglesia local como esta, de repente puede hacer que tu mente se equivoque y pensar que unirte a esta iglesia local podría hacer algo para tu salvación. Si acaso lo único que podría hacer alguna vez es predicarte un tema como el que te predico hoy y que tu mente despierte y sepas si perteneces o no a la iglesia de Cristo, no a Volviendo a la Palabra, a la iglesia de Cristo, y que veas las demandas de la iglesia de Cristo, amar unos a los otros. Es decir, la iglesia de Cristo me demanda a mí que estoy acá, a ellos que están acá, que tienen que amar a todos esos.
Pero si ni los conozco. Bueno, si quieres ser iglesia de Cristo, tienes que amar a todos ellos. Pero no los conozco, pues empieza por conocerlos. Oye, ¿me conviene unirme a una iglesia más chiquita? Pues yo creo que sí, de 4 o 5 miembros, ¿no? Cumples tu mandamiento, conoces 4, enseñas 4, exhortas 4, ayudas 4, y es verdad, hermano. Porque entre más seamos, el mandamiento no se mueve. El mandamiento es amarnos los unos a los otros. El mandamiento es que aunque seamos un día 1000, bueno, entre esos 1000 no puede haber un necesitado. Si hay un necesitado acá, a todos, hermanos, nos pone en posición de pecado. Si hay alguien acá que en la semana no va a comer, a todos los demás nos pone en posición pecaminosa. Imagínate lo que es esto. Exhortarnos, animarnos. Oye, animarnos por lo regular. Oye, el hermano ya no viene. Pues no quiere, hombre, qué chiflado. Déjalo que se vaya, hombre. Si ya se veía que era mundano. No, pero la Biblia dice, tienes que ir a animarlo. Animarlo. Pues ni ánimo tengo yo, hombre. ¿Quién me va a animar a mí? Pero lo único que tienes que ver es que pertenecer a la iglesia de Cristo cuesta mucho. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, si nos dolemos los unos por los otros, si nos amamos los unos por los otros, si nos interesamos los unos por los otros, lógico que también deberíamos estar orando los unos por los otros. Pero es algo que no cumpliremos mientras no nos amemos los unos a los otros, no nos importemos los unos a los otros, no nos interesemos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a orar los unos por los otros? ¿Cómo vamos a orar si ni siquiera de lo que hablamos, ni siquiera sé quién come y quién no come? ¿Cómo voy a orar por él? De perdido para decir, Señor, mándale comida, Señor, mándale ahí un pollo que caiga en su techo de lámina y se haga con tanto calor y que tenga que comer. Dice 1 de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tenemos que orar los unos por los otros. Una iglesia que se ama, ora por sus hermanos, ora por todos sus hermanos, por sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? Sus necesidades espirituales principalmente. Oye, porque las necesidades terrenales, si te fijas, el Señor no nos manda tanto orar por ellas. El Señor nos manda ayudarnos. Oye, te pido porque mi hermano no tiene de comer. Dices, no pidas por eso, pues dale de comer. Pero las necesidades espirituales hay que estar orando los unos por los otros. Dice. Pero hermanos, tenemos que salir de esta comodidad. Tenemos que salir de esta idea que tenemos de iglesia. De esta idea que se nos ha metido, que la hemos comprado de cualquier otro lado. Ir a la iglesia católica, escuchar al padrecito. Luego íbamos a la otra iglesia a escuchar al pastor. Y luego aquí ya estamos bien, ¿no? Porque predica otra cosa. No, estás haciendo lo mismo. Vienes a la iglesia a escuchar al tipo que está ahí enfrente. Es lo mismo. Es lo mismo. La iglesia de Cristo es mucho más. Muchísimo más ser iglesia de Jesucristo. Muchísimo más ser iglesia de Jesucristo. Es todo lo que hemos leído y más que no vamos a alcanzar a ver hoy. Orar unos por otros, preocuparnos unos por otros, conocernos unos por otros. No podría yo llevarme el taco a gusto el lunes, el martes, si no sé si mi hermano está comiendo o no está comiendo. No podría yo hacerlo tranquilamente. Estás en una posición pecaminosa. En la iglesia de Cristo no debe de haber ningún necesitado.
No puedes faltar, cuando un hermano está dolido, no puedes faltar a darle un abrazo. Por el amor de Dios, ¿qué pierdes? ¿Media hora de tu triste tiempo? ¿Media hora de televisión? ¿De estar aplastado en un sillón? Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando, hermanos? No soy llanero solitario, tengo hermanos que han creído lo mismo, hermanos que éramos basura igual que yo, hermanos que el Señor nos rescató, tuvo misericordia de nosotros y nos puso en su cuerpo, nos hizo su cuerpo para caminar. Él es nuestra cabeza y caminamos juntos, y si alguno se duele, el otro se duele. Si alguno golpean, nos golpean a todos. Y si alguien logra algo, todos lo logramos, todos nos gozamos. Y si alguno está triste, muy triste porque se quedó sin trabajo, todos estamos ahí para no solo levantarlo, sino para proveerlo. Vamos, hombre, no se preocupe, tiene 100 hermanos. ¿Quién podría estar preocupado porque no tiene para comer? Tiene 100 hermanos. Sí, pero como si no los tuviéramos. ¿Quién podría preocuparse si para eso estamos? Vamos a echarle ganas. Levántese, vamos a servir a Dios. Y cuando alguien se está desviando, para eso tiene hermanos. Mira, mi hermano, no es así. Mira, esto dice la palabra, nos enseñamos los unos a los otros. Mire, mi hermano, acuérdese de este pasaje, acuérdese de esto otro. Oh, tiene razón, venga, hay que regresar al camino. Y cuando alguien deja de acompañarnos, hay que hablarle. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué está pasando en su vida? Y no para obligarlo a venir, para saber. Tenemos un hermano apartado que ya no viene. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Seguramente te enterarás que tiene problemas. No, es que pasó esto, es que pasó lo otro. ¿Sabes? Es que estoy a punto de divorciarme. ¿Sabes? Es que estoy a punto de perder la casa. ¿Cómo? No tengo ánimos de ir. Pero mi hermano, esto es lo principal. Tiene hermanos que lo van a ayudar. Vamos, ayudémonos, exhortémonos, levantémonos, abracémonos. Pero comencemos por conocernos, por interesarnos los unos a los otros. Son mandamientos. Grábalo aquí, son mandamientos. Y no cumplirlos son pecado. La iglesia es mucho más de lo que hoy estamos haciendo. Mucho más. Mucho más. Pertenecer a una iglesia, a la iglesia de Cristo, es mucho más que venir un día y escuchar algo. Es mucho más. Esto no es la reunión que el Señor dejó. Eso es venir a sentarse y escuchar solamente, no preocuparse por los demás, venir y acabar la palabra y correr como desesperado, sin saludar a nadie, sin interesarte por nadie. Esto no es la cena del Señor, está diciendo Pablo, y lo estoy diciendo yo, y lo está diciendo la palabra, hermano, nos lo está aventando en la cara. Eso no es la cena del Señor. Oye, pero hay comida, no importa eso. Déjense de cosas, hagan esto en memoria mía. Era, dense un abrazo, háganse esto en memoria mía. Era, preocúpense los unos por los otros, defiéndanse, anímense, exhórtense, ámense por el amor de Dios. Eso es el, hagan esto en memoria de mí, decía el Señor. Mientras no demos vida a esto, hermano, a ser un solo cuerpo, a ser la iglesia del Señor, muy probablemente nos estemos reuniendo para juicio. ¿Por qué para juicio? Es decir, muy probablemente para muchos de nosotros esto no sea conveniente, porque los mandamientos de Dios siguen vigentes. Amar uno a todos esos otros, conocer uno a todos esos otros, interesarse cada uno por todos ellos, pensar cada uno en todos ellos. Y si alguno necesita algo, hay que proveerlo. Y si alguno lo que necesita es ánimo, hay que animarlo. Y si alguno está dolido, hay que irlo a abrazar. Y si alguno se nos está desviando, hay que irlo a exhortar, hay que irlo a enseñar. Pero nos habíamos perdido, yo creo que la visión, hermano. El cristianismo es mucho más de lo que estamos viviendo. La iglesia de Cristo tiene requisitos tan grandes, muy grandes, que los hemos perdido de vista. ¿Qué es una iglesia local entonces? ¿Qué es esta iglesia para ti y para mí? Es la gran oportunidad
El gran regalo de que puedas cumplir los mandamientos de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Y no solo eso, lo que veíamos en Hebreos 10, ellos también lo serán para ti. Oye, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dijo Hebreos 10. ¿Sí? Sin santidad no verás al Señor, dijo Hebreos 10. Pero también dijo Hebreos 10, pero te he dejado esos hermanos. Cuando estés triste, ellos te van a levantar. Cuando estés desviándote, ellos te van a exhortar. Cuando te falte dinero, ellos te van a ayudar. Ellos van a orar por ti. Es decir, eso es la iglesia. Eso pensó Dios. La pregunta es, ¿somos o no somos? ¿O qué rayos somos? Pero esto es individual, hermano. Aquí en esta iglesia, en esta congregación, la mitad o más de la mitad o el 99% o el 100% de hoy podría no estar perteneciendo a la iglesia de Cristo. Y aquí la decisión es de cada uno, pero tu decisión no te equivoques. Oye, no es una iglesia de Cristo. ¿Tengo que salir a buscar la iglesia de Cristo? No, hermano, tienes que ser tú, iglesia de Cristo. Y eso es lo que somos todos. Una oportunidad para ti, para cada uno de nosotros, en que tú seas iglesia de Cristo. ¿Cómo? Amándolos, preocupándote, preguntándoles, orando, abrazando, exhortando y animando. Oye, en medio de una iglesia que claramente no es la iglesia de Cristo, cada quien en lo individual puede tomar la decisión: yo quiero pertenecer a la iglesia de Cristo. No voy a dejar de pertenecer a Volviendo a la Palabra, con todas sus carencias, con todos sus errores. Yo quiero ser iglesia de Cristo hoy. Y yo te diría, ya está, ahí están todos esos hermanos, ahí están todos esos, esa es tu ayuda de Cristo. En ellos derrama tu amor, en ellos gasta tus fuerzas, en ellos gasta tu preocupación, en ellos gasta tu dinero, en ellos exhortémonos, gasta tu tiempo en ellos, preocúpate por ellos, anímalos, levántalos, ora por ellos, oremos los unos por los otros, hermano. Y yo creo que aquí con eso nos falta, todavía hay más, aunque no creas, todavía hay más mandamientos para la iglesia. La pregunta es, ¿los habías visto así en los mandamientos? ¿Los estamos cumpliendo? Y la idea es a levantarnos, hermano. Cuando hablamos siempre de un tema de iglesia, ahí en nuestra mente va a haber siempre, en nuestra mente y en el mundo hay dos posiciones. Cuando hablamos mandamientos como los de hoy, cuando hablamos de dejar todo, cuando vemos el libro de Hechos, que vendían sus propiedades, siempre va a haber dos posturas. Siempre hay gente que va a decir, no se puede volver a hacer una iglesia así. Y los que creen que sí se puede ser una iglesia así. ¿Okay? Pero esto es personal. ¿Sí? Cada quien es a quién quieres pertenecer. Si tu único objetivo era pertenecer a Volviendo a la Palabra, hermano, ya está ganado eso. Desde el primer día que tú cruzas la puerta, nosotros ya te vemos como miembro de Volviendo a la Palabra. Ya tienes todos tus derechos y todas tus obligaciones. Ni te conocemos cómo te llamas, ¿no? Pero ya tienes derechos y obligaciones. Oh, pero la iglesia de Cristo es otra cosa, hermano. La iglesia de Cristo es otra cosa. Y esa es la que perseguimos. Esa es la que queremos pertenecer. Por el amor de Dios, seamos iglesia de Cristo. Por el amor de Dios, oremos porque nos convirtamos en una iglesia de Cristo realmente. Por el amor de Dios, pongamos todo nuestro empeño en esto. Por el amor de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Por el amor de Dios, cada que te lleves un taco a la boca, piensa en tus hermanos. Ora porque estén comiendo tan rico como tú. Por el amor de Dios, cada que vayas a pagar el recibo de la luz, piensa de perdido en tus hermanos. Y ora porque nadie esté batallando por hacer sus pagos. Por el amor de Dios,
Y con los que tengas más comunión, háblales, pregúntales, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Abracémonos por el amor de Dios. No faltes jamás a un funeral de alguien amado para un hermano tuyo. Por el amor de Dios, no hagas eso. Si es necesario dejar de trabajar, deja de trabajar. Por el amor de Dios, amémonos los unos a los otros. Vamos a terminar ya con esto, hermano. Dijo el Señor Jesucristo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. No en que saben mucha Biblia, no en que saben mucha doctrina. En esto conocerá la gente que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Eso dijo Jesucristo. Por el amor de Dios, pongámoslo por obra. Y avancemos en esto, hermano. Vamos a terminar, vamos a orar, pero vamos a proponernos cosas. ¿Qué hacemos, hermano, para salir de esto, de este pecado? No caminemos más, ¿sí? Cuando descubrimos un pecado en nuestra vida, bueno es detenernos, darle solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, olvidamos este mensaje y el domingo que sigue ya venimos otra vez a lo mismo, a oír a Lara, luego pues me tengo que ir rápido, ¿no? Ya que coman rápido y vámonos, hasta el otro domingo te vemos. ¿O qué hacemos para hacer una iglesia de Cristo? ¿Sí? Su yugo es fácil. Alguien puede decir: oye, está muy pesado esto. Acuérdate que dijo Cristo: mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Esto no es carga. Hay algo hermoso en esto que nos estamos perdiendo por no ponerlo en práctica. Las cosas de Dios son bellas y hay algo bello que nos estamos perdiendo por no ponerlo por práctica, por pereza, por conformismo, por falta de interés. Yo estoy mejor así, ¿no? El domingo voy nomás, los oigo, los saludo, le digo: te quiero un chorro, hermano. ¿Cómo te llamas? Te quiero un chorro. Pero no es una carga. Es decir, el Señor no quiere poner cargas en nosotros. Órale, ámense, órale, exhórtense, órale, oye, todo bien pesado. No, hermano, sino que hay un tesoro escondido aquí que nos estamos perdiendo por pereza y por conformismo. ¿Sí? El mayor tesoro, desde luego, es que de ninguna manera podríamos pertenecer a la iglesia de Jesucristo sin obedecer todos estos mandamientos. Oremos, mis hermanos, y pidamos perdón urgentemente a nuestro Dios.